bienvenidos nuevamente a esta mesa de debate y conversación en el programa Estamos Condenados. Estamos junto a nuestros amigos y panelistas, Marco Contreras, buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Schulman, y con un invitado muy especial, el abogado Cristian Riego, quien ha estado debatiendo últimamente bastante los temas que a nosotros nos han interesado, también hemos conversado en nuestra mesa, y lo invitamos justamente porque usted, más allá de ser académico hoy, también ha sido parte de importantes trabajos en términos del desarrollo de lo que ha sido nuestro sistema penal hoy en Chile. Por lo mismo, vamos a empezar inmediatamente porque con este frío queremos acalorar los ánimos, así que queremos primero preguntarle cuál es su opinión respecto a toda esta polémica que hay con el tema del cohecho, la figura, los casos, para que entremos al tiro en materia. Bueno, yo creo que hay muchos temas ahí, pero yo diría que lo primero es esta cuestión de que si las conductas que se han, digamos, investigado podrían o no ser objeto de una condena en un juicio oral. En el caso Penta tuvimos esta decisión del fiscal Guerra en el sentido de hacer un procedimiento abreviado retirando el cohecho, aparentemente porque él pensaba que eso no era posible. Yo creo que ese es un gran debate y yo creo que eso es muy discutible. Creo que debió haberlo llevado a juicio oral. Y ahora tenemos el caso del senador Longueira, por ejemplo, en que él mismo discute y plantea que él va a probar su inocencia respecto del cohecho en el juicio oral que debiera haber en el caso Soquimich. Primero, para que todos nuestros amigos que están viendo el programa puedan entender bien la figura del cohecho y por qué toda esta discusión, para que opinemos aquí cuál es la situación y por qué tanta polémica. Claro, lo que ocurre es que el cohecho tiene una tipificación que ha ido cambiando en el tiempo. Hay varias reformas en relación al Código Penal original, cerca del año 2000 se cambió nuevamente, porque ya no requiere solamente un traspaso de dinero efectivo, sino que también la solicitud o la oferta o la aceptación de esos beneficios, de tal forma de tratar de separar tanto al funcionario público como al privado que lo ofrece o acepta pagar. Sin embargo, siempre ha estado vinculado a prestaciones específicas. O sea, el cohecho se distingue entre si el funcionario público realiza una prestación que es propia de su cargo, una prestación que no es propia de su cargo o la comisión de un delito. O sea, en el fondo, que pero te siempre paguen, está vinculado a algo. Que te paguen por hacer algo. Exactamente. Esa es la figura del cohecho, o que te ofrezcan pagar, o que tú pidas, etcétera, pero siempre vinculado a algo, y eso es lo problemático de este caso. O sea, en este caso hoy día... Exactamente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se echan para atrás con la acusación? La pregunta, bueno, por cierto, uno comenta los casos por lo que se conoce en términos públicos, pero la pregunta es si existían pagos vinculados respecto de los controladores del Grupo Penta hacia Pablo Wagner como subsecretario en su minuto de minería, y si esos pagos, porque habían pagos, entiendo que es parte de lo que se ha conocido, están vinculados a prestaciones específicas respecto del señor Wagner, y si eso podría ser probado en juicio oral y obtener una condena. Y eso, tal como dice el profesor Riego, es discutible, y lo que hace Guerra es elegir no tomar un riesgo y obtener una condena segura en juicio abreviado. Eso es una opción política criminal que en el caso de fiscal Gómez con Longueira no lo estaría tomando. Y en el caso, por ejemplo, el caso Farmacia sería una decisión que el Ministerio Público fue a juicio y lo perdió. Pero están todos los casos. Lo que a uno le hace mucho ruido, profesor y Marco, es el tema de que yo en un caso sí puedo aplicarlo, en otro caso no puedo, porque la prueba, según lo que ha señalado fiscal Guerra, era muy liviana. O sea, no se atrevieron, finalmente. Eso es lo que a uno le queda como ciudadano a pie, la idea. Claro, yo creo que no era así. Yo creo que está bastante probado, digamos. ¿En qué sentido, profesor? O sea, está probado que hubo traspaso de dinero. Está probado que hubo prestaciones de Wagner en favor de las empresas Penta. Y las explicaciones que ha dado Wagner son inverosímiles, no tienen sentido. Eso del finiquito que se claro, demoraron, se lo parcelaron. Era plata que le debían. Claro. Cuando hay un finiquito firmado, no hay ninguna empresa en la que uno después de haber firmado el finiquito vaya y le diga, mire, sabe que me quedan debiendo plata y me la pagan. En segundo lugar, porque se pagó en cuotas, siendo una empresa tan grande, si le dieran plata se la habían pagado una vez. En tercer lugar, porque dio boletas a nombre de parientes y no dio boletas a nombre propio. O sea, todo parece indicar que hay una operación clandestina, que algo se está tratando de ocultar. Y por otra parte, él realizó una serie de conductas en favor de las empresas Penta. Y ahí surge otra cuestión interpretativa, que es que algunos juristas dicen que el cohecho tiene que consistir en prestaciones propias del cargo,
lo cual supone que tiene que estar en un decreto establecido que esa prestación es una de aquellas que... Lo cual es absurdo, porque la verdad es que la mayoría de las cosas que hacen los funcionarios públicos no están en ningún decreto. Cuando un funcionario público compra algo, por ejemplo, o participa en una licitación, muchas veces no está en un decreto, y todos entenderíamos razonablemente que ayudar a alguien, por ejemplo, a ser postulado a un cargo para Codelco, es una función propia del cargo, a pesar de que no está en el decreto. Cuando hablamos de estos arreglines que podría darse, o sea, estamos hablando de que aquí el arreglín podría estarse dando entre la Fiscalía y los defensores para tapar esto, para hacer... No, cuando yo usé la expresión arreglín, que digamos, la usé en el sentido de que yo creo que esta cuestión, si la querían resolver, hay dos maneras de resolver estos casos. A través de un juicio oral público, claro, o a través de un consenso, que es lo que se llama normalmente procedimiento abreviado. Lo que yo dije es que a mí me parece que los consensos son válidos siempre que estén todos de acuerdo. Y el problema es que aquí uno de los actores principales, y yo diría más creíbles en esta materia, que es el Consejo de Defensa del Estado, no estaba de acuerdo. Y entonces, en mi opinión, el arreglín consistió en sacarse de encima al Consejo de Defensa del Estado con una chiquiñuela legal, eliminando y hacer un consenso entre Wagner y la Fiscalía, lo cual evidentemente no produce credibilidad en el público porque la Fiscalía ha tenido una discusión interna, los fiscales que estaban a cargo del caso son críticos hoy día de esto, porque al interior de la Fiscalía, la unidad especializada de la Fiscalía Nacional sí era partidaria de llevar el caso a juicio, claro, y además porque el propio fiscal Guerra había dicho hacía relativamente poco que él por ningún motivo iba a dejar de llevar este caso a juicio. ¿Qué opinas tú, Marco, que estás medio tímido hoy día? Yo salí bastante tímido, como diría el gran Guaso de Isla. Yo en un capítulo anterior, no tengo por qué exigir que toda la gente vea, que sean prerequisitos, no ver los programas anteriores para juzgar nuestra opinión actualmente, pero yo en algún programa anterior coincidía con el profesor Riego de una forma en concreto, en este caso, porque yo, a diferencia de Miguel, decía que este caso debía ser llevado a juicio oral y yo lo argumentaba más desde una perspectiva más abstracta, aludiendo a que estos casos en los que se suscitan problemas principalmente de prueba, creo yo, mezclado con subsunción, o sea, con cuestiones legales de técnica penal, pero principalmente de prueba, yo creo que cuando son casos públicos tan relevantes y que tienen que ver con la fe pública, de políticos, del sistema político en general, este caso para mí es el paradigmático que debiera haber sido llevado a juicio oral y ser resuelto ahí con toda la garantía y toda la publicidad que se tiene. Me gustaría también decir dos cosas más en términos de hacer el paralelo entre los dos casos. El profesor Riego ya explicó en qué habría consistido los actos o el cohecho en el caso Penta. El fiscal Gómez dice que él tiene muy armado el caso de la acusación, en el caso de SQM, y un poco subyaciendo a esos argumentos, lo que está diciendo es que es más fácil probar en este caso que en el caso Penta cuál es la prestación, porque acá hay una cuestión más escandalosa tal vez, pero que igual es se el mail. confunde la gente con esto de que, bueno, en un caso sí puedo, se los planteo porque también en uno de los tuits del ex fiscal Carlos Gajardo, él recordaba una pena de 4 años también, un caso en Puerto Montt, claro, que era por 2 boletas o 2 facturas falsas, por algo de 2.300.000 pesos, comparado con más de 1.000, según él planteaba, en el caso de Penta, digamos. Entonces, ahora, haciendo paralelo con el tema de Longueira, ¿por qué estas diferencias de criterio que uno como ciudadano común y corriente no entiende? O sea, para uno el cohecho es cohecho y punto. Pero ese caso que usted refiere de Puerto Montt no es de cohecho, es de fraude tributario. Fraude tributario. Claro, es de boletas falsas, digamos. Claro. Que aquí también se mencionan dentro de las acusaciones más allá del cohecho también. Claro, y no sabemos cuál va a ser la pena que van a recibir estas personas por los casos de boletas falsas. Hay muchas cosas que pueden, la verdad es que no siempre es justo comparar las cosas en términos estrictos, porque depende de la prueba, depende del tipo de procedimiento. Cuando las personas van al procedimiento abreviado, obtienen normalmente una recompensa por parte del fiscal que se ahorra el juicio y que les tiende a rebajar la pena, tiende a reconocer la atenuante. Entonces la verdad es que no es fácil comparar y probablemente una comparación así tan general no sea justa, digamos. Pero claro, desde el punto de vista del público parece un poco raro. Claro, un poco una comparación a cortapalos, porque al final del día lo que uno tiene en un juicio como el de
El de Penta, que recibieron condena de 4 años por delitos tributarios, y uno lo compara con el otro, pero no son necesariamente comparables. Y el otro caso lo desconozco en detalle, pero eventualmente no podría no haber tenido todas las atenuantes del caso Penta, porque la determinación de la pena también es dependiente no solo del delito, sino que también de las personas que están sentadas como... O sea, para que se entienda si han cometido delitos previos o no, pero aquí, por ejemplo, yo también... ¿Se han pagado o no? Se han pagado o no, hay muchas razones... Pero además la cantidad de boletas o de facturas falsas, por ejemplo, en el caso específico de factura, estamos hablando de más de 1000. Uno dice ahí es una reiteración. Claro, es un caso de reiteración en que la pena sube, pero al mismo tiempo también así hay atenuantes la pena baja. Entonces hay un problema de compensación que uno tendría que conocer el caso bien completo. O sea, da lo mismo entonces cuántas boletas. No da lo mismo. Eso es un antecedente que podría hacer subir la pena con una hipótesis de reiteración. Sin embargo, si pagaron los impuestos, si confesaron, si aprobaron el procedimiento abreviado, son acreedores de atenuantes que hacen que la pena también baje, y esa reiteración se netea en algún nivel con esas mismas atenuantes. Entonces eso hace que la pena en concreto pueda tener una explicación que sea razonable también. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con esta causa al final? ¿Cuál? Bueno, Longueira va a ser condenado, ¿creen ustedes? ¿Va a ser posible en el caso de él? Como decía usted, el mismo fiscal ya tiene claro, o tú, Marco, perdón, sí. Decías que ya estaría como claro, él tendría bien armado su causa, pero igual es complejo. Yo tengo ahí un matiz. El fiscal Gómez está preparando una acusación de un juicio oral que no va a ir a defender. Y también uno puede decir eventualmente, yo armé una muy buena acusación, si perdieron el juicio lo perdieron otros. Cosas que hemos visto en otras causas. También otros fiscales que dicen yo tenía un caso muy fuerte, yo no entiendo por qué pactan. Entonces también la pregunta es, a nivel político uno puede validar su trabajo, pero otra cosa distinta es cuando se enfrenta a los jueces en un tribunal oral, y por eso yo hacía referencia recién al caso Farmacia. O sea, cuando hay expectativas muy altas, el caso se lleva a juicio oral, los casos pueden ser absueltos. Y a diferencia de Cristiano, yo creo que este es un caso dudoso en términos sustantivos. Yo creo que es un caso en que no es posible acreditar las prestaciones específicas vinculadas a dinero, y hoy día eso justifica, entre otras cosas, que hayan reformas legales propuestas para ampliar el tipo de cohecho. O sea, si el cohecho estuviera bien regulado hoy día, o los términos que la gente sostiene que está regulado, no habría propuestas de modificación. ¿Qué es lo que necesitamos hoy día? ¿Qué necesitamos para poder generar, digamos, transparencia y confianza en el sistema? Yo creo que necesitamos una de dos cosas, y en algunos contextos se puede dar de una manera o de otra. Una posibilidad es una reforma legal, que yo creo que hasta ahora no se ve muy bien expectada, porque el Congreso no ha mostrado hasta ahora voluntad de realmente avanzar fuertemente en esta materia. Y como que el foco parece que está medio perdido, ¿no?, en esa discusión. O sea, yo creo que quieren dar una señal de que avanzan, pero sin avanzar mucho, la verdad. Y la segunda posibilidad, me parece a mí, y yo tengo más esperanza en esa, la verdad, es un cambio jurisprudencial. Es que estos juicios, que hasta ahora no ha habido ninguno realmente, en un contexto público, viendo las personas y los medios de comunicación, las conductas que están involucradas, por ejemplo, en el caso del senador Longueira, el nivel de grosería con que las empresas pagaban por un lado y por otro lado daban instrucciones para obtener beneficios, podamos tener una jurisprudencia razonablemente sensata respecto de cómo interpretar el delito de cohecho, porque la verdad es que si nos atenemos a la opinión de los juristas, prácticamente es imposible que exista el cohecho, dado que ellos van deconstruyendo los tipos penales de un modo tan exquisito, digamos, en que en realidad sería prácticamente imposible, digamos. Entonces yo creo que la publicidad aquí va a ser muy importante. Pensemos que en otros países este tipo de cuestiones se resuelven por el jurado, precisamente porque de lo que se trata es de aplicar un criterio razonablemente sensato de que cualquier persona del público pudiese entender respecto de lo que es un soborno. No es tan difícil entender lo que es una coima. Y yo creo que en estos casos es más que claro que desde el punto de vista del lenguaje común, aquí hubo coima. Lo difícil es entender por qué no se puede demostrar la coima. Exacto, porque ¿cierto? Los juristas son muy elaborados para hacer distinciones, y además los juristas reciben muy buenos honorarios por, digamos, poner estas distinciones a favor de los, por desarmar los casos. Defendidos más, claro, porque tienen más dinero para poder entonces me parece a mí que es muy importante que haya publicidad sobre esto. Si hay absoluciones, bueno, entonces va a estar también mucho más claro que es necesaria una reforma legal, porque es tan escandaloso lo que ha ocurrido que si queda en la impunidad, yo creo que va a generar un efecto muy potente. Sí, bueno, por lo que se ve entonces la esperanza no está puesta en el Congreso, sino que está puesta en quienes van a determinar qué pasa con estas causas, ¿no? En tribunales. Ahora, y si eso no terminara bien, yo creo que el Congreso se va a ver presionado de vuelta para tomar una
una solución. Ahora, siempre que pueden hacerlo. Para eso tiene que haber una acusación que se vierta y que se verifique si efectivamente un juicio oral. O sea, hay que llegar al juicio oral entonces para O entender sea, al menos una de las porque causas. al final del día hay tres instancias. Uno, un fiscal del Ministerio Público que quiera levantar el caso y quiera llevarlo a juicio oral, que hoy día lo que no tuvimos en el caso Penta. Otro, que los tribunales que los jueces del tribunal oral decidan condenar o absolver. Y en tercer lugar, a partir de esa jurisprudencia se modifique legalmente. Y uno ve este proceso muy parecido a lo que hacía yo. El caso Colusión tuvo justamente ese mismo proceso. Era un tipo penal dudoso. Se O sea, transó para una que se entienda, el suspensión. tipo penal es la El caso figura de la- legal o por lo que yo fi- imputo, el la figura delito. penal imputada era un tipo que se discutía respecto de su aplicación, se suspendió condicionalmente el proceso, la Corte lo revirtió, fueron a juicio oral y fueron absueltos, y después de ser absueltos se modificó legalmente y hoy día tenemos un tipo penal de colusión. La pregunta es si esto va a tener un proceso similar o O no. sea, vamos a tener que esperar que pase todo esto y quizás quede todo O quizás en no. nada. Y Bueno, para esa poder- es la historia. ¿Eh? O sea, si usted Claro. mira a cualquier otro país, en general, digamos, los que van condenados son los del segundo escándalo. Los del primer escándalo en general caen en la impunidad porque precisamente hay problemas. Pero cuando el primer escándalo es suficientemente conocido, ahí se generan las reformas o los cambios. Por ejemplo, en el caso de Brasil, de nuevo, los cambios se produjeron en el caso Mensalao, y luego en el caso Lavallato, allá estaban las herramientas, digamos, de penas, de normas Claro. sobre delación, normas sobre prueba, que permitieron que toda la gente haya caído presa hasta el expresidente de la República. Claro, bueno, justamente... En el caso de Perú, hoy día están presos varios expresidentes, pero estos expresidentes están presos producto de las reformas que ocurrieron en el periodo post-Fujimori, Claro. Que fue muy escandaloso y donde se hicieron una serie de Pero el medidas. tema es que todas esas reformas terminan en el Congreso, entonces son ellos quienes van a hacer las reformas y es ahí donde la gente hoy día no está muy convencida. Pero la presión pública, pero los congresistas responden a la presión pública. Yo creo que hasta ahora, desgraciadamente, no ha habido suficiente presión pública. Y yo espero que estos casos, digamos, lo vayan a ir generando. Quizás falta de entendimiento, bueno, y a eso apuntamos con este programa, justamente estábamos condenados a poder entender el tema legal, hacerlo más fácil. Claro, lo que está en juego también es cuál es la política criminal que tienen los distintos grupos políticos que están en el Congreso, porque uno ve un discurso muy potente en términos de seguridad ciudadana, antiportonazo, etcétera, y levantan una agenda político-criminal. Y por el otro La pregunta lado- es quién toma esta agenda política-criminal, que al parecer, Claro. como dice Cristian, no parece un grupo político que la tome con suficientemente fuerza para llevarla adelante y obtener la aprobación en términos mayoritarios. Bueno, ahora el Frente Amplio recurre a la Corte Suprema Exacto. Justamente le iba a decir que sacáramos el tejido un ratito porque ¿qué pasa? Eso es la ¿Qué va a línea pasar con eso es la línea de lo que dice Miguel. O sea, el Frente Amplio está dando una señal política fuerte de que se está desmarcando, incluso con frases muy rimbombantes como no vamos a ser cómplices Pero- de esto, de esta política de la impunidad. Pero se está pidiendo una destitución al fiscal nacional Abbott que convengamos en que es bastante difícil, al parecer, poder demostrar eso también. O sea, una cuestión es la acción que yo hago para las cámaras, pero otra es lo que se va a lograr realmente. Pareciera ser una señal política más que una acción más jurídica con resultados concretos efectivos. Porque ahí, ¿qué posibilidades reales ustedes le ven a que eso primero sea admisible por parte de la Corte y después que se pueda demostrar? Sí, yo no le veo muchas posibilidades, porque creo que no hay antecedentes de comportamiento. Yo creo que el fiscal Abbott puede ser criticado lo que él ha hecho, la orientación que ha tenido, pero no se ve realmente ningún dato que uno diga que el fiscal, por ejemplo, ha sido desleal con su propia función o ha favorecido a alguien de un modo arbitrario. Yo no creo que haya nada de eso por ahora. Por lo menos. Hay dos elementos que igual se ven muy feos, que fue las reuniones pre y post haber asumido su cargo para hablar del tema de las platas políticas, y el otro fue la declaración que dio cuando señaló que había que apurar las causas porque no podíamos seguir con quórum bajo en el Congreso. Sí, Se vio pero la como una verdad es que lo presión imperial. primero que son las reuniones que tuvo, las tuvieron todos los candidatos, y la verdad es que es tan malo nuestro sistema de designación, no solo de fiscal, sino también de ministros de la Corte Suprema Sí. o Cortes de Apelaciones, que todos tienen reuniones. De ese famoso besamanos que le Exacto, y por lo tanto, eso no sé si le es imputable a Abbott, yo creo que No. no le es imputable. Es al Yo creo sistema. que es al sistema que es muy malo y que genera esta deslegitimación, pero lo urgente sería cambiar el sistema, no creo que se lo podamos cobrar a él. Es bien triste lo que pasa con los fiscales que postulan a fiscal nacional
principalmente con quién sale electo. Siempre, por el sistema de asignación al cual hace referencia el profesor Riego, tan opaco, está cubierto opacidad el sistema de asignación, hay componendas políticas, el Senado, que se supone llega al final, en realidad interviene antes del nombramiento del presidente de la República, y ahí es donde se generan estas reuniones muy opacas, no son públicas, no hay una audiencia pública larga, extensa, publicitada, en la cual uno vea la visión y las condiciones del fiscal. Entonces, el fiscal nacional, con el sistema actual, siempre va a estar rodeado de una opacidad en su designación y va a estar deslegitimado a priori en relación con su Además, ya que hacen la presentación delante de todos los supremos, pero eso no es la lista corta de 5, sino la lista larga. Entonces una presentación de 10 minutos que es meramente formal. Pero primero van oficina por oficina. Y además el efecto, uno es la deslegitimación del fiscal electo, cuando se empieza a ver qué es lo que pasó, pero yo creo que el otro efecto muy perverso es el efecto que eso produce sobre los fiscales regionales. Porque los fiscales regionales, que son los naturales candidatos a ser fiscales el día de mañana, ya tienen muy claro que dado que requieren 2/3 de aprobación del Senado, prácticamente no se pueden pelear con ningún sector político, porque cualquier sector político, uno pequeño, después se la cobra, puede bloquear, claro. Porque 2/3 es mucho. Entonces, incluso en los países en que tienen estos sistemas, basta con la mayoría de los senadores, 2/3 prácticamente le da un poder enorme a cualquier senador. ¿Cuál sería la mejor fórmula? El propio de la concertación, o sea, el periodo transicional. Claro. Se lo pregunto, usted estuvo a cargo muchos años del CEJAS, que es el Centro de Estudio de Justicia de las Américas, y en comparativo en el mundo, o al menos en América Latina, ¿qué sería lo mejor para nosotros? Yo creo que, hay muchas fórmulas. Yo creo que el cargo de fiscal es razonable que sea un cargo político. A mí me parece que debiera ser, me gusta por ejemplo el sistema que tienen en Colombia, a pesar de que en Colombia hay muchos problemas, pero que es que se elige por elección del Poder Ejecutivo con aprobación de la mayoría del Senado, pero en un periodo, en el último año del gobierno en cuestión, cosa que entonces el gobierno anterior le deja designado un fiscal al gobierno que viene. Y ese sistema me parece un sistema dentro de los que he visto. Ahora, siempre que, condicionado esto a que fuera del sistema mismo de designación, la cultura que se genera en torno a esto sea también una cultura virtuosa, o sea, mucha vigilancia de los medios de comunicación, examen a fondo de los currículums de los candidatos, participación y opinión por parte de todos los cuerpos de la profesión más legal. Más transparencia, más preocupación de todos los elementos. Ese es el problema en Chile. En general no hay una discusión respecto a los nombramientos relacionados con la excelencia, con las competencias técnicas, con una discusión que sea principalmente de fondo y idoneidad de candidatos, más que el candidato que suma ciertos adeptos en determinados sectores políticos, y eso en todo ámbito de... Además que vemos repetirse caras y nombres en distintas fiscalías, unos que dejan la fiscalía a un lado para venir a presentarse a otra, lo hemos visto. Sí, eso sin duda la silla como musical. La silla musical, claro. Eso iba a decir. Sí. Veamos muy en concreto, o sea, tienen los fiscales nacionales, los candidatos tienen 10 minutos para hablar ante la Corte Suprema. En una audiencia que es televisada en streaming, claro, bien por la publicidad, pero esos 10 minutos no alcanzan para dar cuenta del currículum, de la visión y de las competencias. Después tienen una presentación, el que es electo se forma la quina, el presidente elige uno y el elegido va a hacer una presentación al Senado, una presentación que también es meramente formal y que ya está completamente cocinada, porque sería un papelón que el presidente designara a alguien que después rebotara, por lo tanto se negocia, ha pasado con el Contralor, pero claro, normalmente se negocia por eso mismo. Entonces, realmente una instancia pública de conocimiento de la ciudadanía, de los candidatos, no existe. Y eso se podría hacer, por ejemplo, el presidente de la República podría establecer, sin reforma legal, una especie de audiencias públicas televisadas, para efectos que justifique la designación de uno dentro exactamente, de los 5. que justifique. Porque lo que hace la Corte Suprema es justificar por qué elige 5 dentro de 10 o los que hayan postulado. Oye, lo decías recién o hace unos minutitos, Cristian, mencionaste el tema de Brasil y no podemos dejar de tocarlo porque está full todo el mundo la discusión. ¿Por qué? Porque resulta que acá al menos en nuestro país se está apoyando por parte de algunas personas, o lo apoyaron a Lula en su nuevo intento por llegar a la presidencia, pero resulta que empezaron a echarse para atrás, a recular, como decimos un buen chileno. Michael Jackson. Pues claro, ¿qué es lo que está pasando? Claro. Porque igual es entretenido el caso, además. Lo que pasa es que yo creo que hay algunas personas dentro de la izquierda, de los partidos de izquierda, que están muy vinculados con el PT y con Lula, y entonces están tratando de montar una campaña en su favor, porque bueno, esto es no solamente en Chile, en muchos países, porque en Brasil hay toda una presión porque Lula pueda ser candidato. Pero la verdad es que cuando uno empieza a manejar más información,
descubre que primero Lula está, más allá de las imputaciones particulares contra él, que son 7 casos, no es solo uno está condenado, pero hay 7 casos directamente contra él, pero además está clarísimo que Lula participó, toleró y auspició un esquema de corrupción indecente que se practicó en Brasil con la contratación pública durante muchos años. El PT está completamente desprestigiado por haber sido un partido que no inauguró, porque la verdad es que la corrupción en Brasil venía de antes, pero que participó plenamente de ese esquema y yo diría que lo perfeccionó. Y en consecuencia, por otra parte, creo que la justicia brasilera, teniendo por supuesto defectos y críticas, ha sido bastante eficiente en perseguir algunos delitos, ha perseguido personas de distintos grupos políticos, no es cierto que solo ha perseguido a Lula y al PT, sino que, por ejemplo, está preso el señor Cunha, que fue el que destituyó a Dilma Rousseff, y están presos muchos empresarios muy ricos, la mayoría de los cuales son de derecha. Entonces, cuando uno examina el tema más a fondo, se da cuenta que, si bien es cierto puede merecer algunas críticas, no se puede hablar aquí ni de una persecución política, ni de un abuso completo, ni nada. Por lo mismo, ¿qué les parece el apoyo específico en una carta de Bachelet? También estaba Ominami haciendo esta defensa de Lula, y algunos se subieron a este carro, otros se empezaron a interpretar, pero en términos concretos, ¿qué les parece? Es que uno debe diferenciar siempre el análisis que es jurídico del que es político. O sea, una cosa es saber cómo son investigados los casos, si tienen mérito o no la condena, si puede ser o no impugnada, etcétera, etcétera. Y otra cosa es con el capital político que uno invierte o que uno recibe respecto de la posición de Lula, y a mí no me extraña que políticos conocidos de Chile de izquierda apoyen a un político de izquierda también, porque esa es una decisión política al final del día, y es un gesto que tiene una explicación que es con independencia, porque yo no esperaría que ni Bachelet ni Ominami conozcan los antecedentes antes de dar una opinión. Bueno, digamos, más allá que Ominami es el papá de uno de los candidatos que recibió ayuda, al menos un avioncito para pasear por Chile durante la campaña, entonces eso no deja de ser también, bueno, es casi lógico que lo defienda. O sea, yo creo que es algo bastante grave, porque ese avioncito no solo fue el avión. Digamos, hubo una oficina de la empresa OAS que se instaló en Chile y que se reunió con una serie de gente, que exploró, que repartió algunas platas, digamos. Todo esto está acreditado. La fiscal Jimena Chong está conduciendo una investigación en ese sentido. O sea, hubo aquí un intento de las empresas brasileñas por explorar, por mirar. Establecer su sistema acá. Claro, y si eso hubiese llegado a concretarse, por ejemplo, si Marco Enríquez Ominami hubiese salido elegido, y más allá de la opinión que yo te pueda tener políticamente de él, o si esta otra exploración hubiese tenido éxito, habríamos... son empresas que destruyen países, digamos. O sea, estamos viendo lo que pasó en Perú. El sistema político peruano, ¿cierto? Hay problemas enormes en Panamá, en una cantidad de otros países, en Argentina aparentemente también. En consecuencia, la verdad es que yo creo que el señor Ominami debía ser un poco más discreto en hacer esta defensa. Cuando todavía está en curso la investigación. Claro, y ya hay muchas cosas que sabemos que son bastante feas, la verdad. ¿Cómo cuáles? ¿Qué más? Saquemos algo más. Bueno, yo creo que tenemos que esperar las decisiones que empieza a tomar la fiscal Chong. Aparentemente ahí hay algunas cosas interesantes que van a tener algún impacto. Seguramente lo que ocurrió en Chile no es demasiado importante para los brasileños y por lo tanto no creo que tengamos pruebas, digamos, determinantes. Salió un reportaje en La Tercera con estas reuniones que habría tenido intercedidas al final del primer gobierno de Bachelet, pero no hay ninguna adjudicación en ese periodo, sino que el periodo posterior, el de Piñera, pero entiendo que son dos, no son numerosas. Mucho, sí, exacto. Claro. Bueno, está muy entretenida como siempre el debate y la conversación. Queda ganas de seguir discutiendo los temas, sobre todo esto del cohecho, que va a seguir, yo creo, por mucho rato, hasta al menos hasta que pasen los casos y las causas y terminemos en juicios orales o juicios abreviados, sea como sea, esto va a ser tema para rato, me imagino. Sin lugar a dudas. Así que bueno, agradecer como siempre a nuestros panelistas, Marcos Contreras, Miguel Schulman, y en especial a nuestro invitado de hoy. De lujo. De verdad que siempre es un agrado conversar con usted y bueno, ojalá nos siga acompañando cada vez que tengamos estos temas espinudos para poder desarmarlos y así poder hacerle llegar un poco más los antecedentes, la información y entretenernos también a quienes estamos condenados. Muchas gracias.